Bienvenidos a un nuevo video de Una Voz Diferente. Hoy vamos a tener una entrevista, la primera que vamos a hacer de hecho desde que relanzamos este canal. Y es un gusto para mí decirles que nos acompañará un joven que se desempeña como servidor público y cuenta con más de 7 años de experiencia en la gestión pública. Actualmente desempeña funciones como regidor de la Municipalidad Distrital de Miraflores y es coordinador del voluntariado de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Además, ha sido coordinador de las iniciativas de voluntariado municipal y Manos a la Olla, que han sido ganadoras del Premio Nacional a las Buenas Prácticas de Gestión Pública en los años 2019 y 2020 respectivamente. La presentación podría continuar un poco más, pero es momento de que conozcan a quien también tengo el privilegio de presentar como hermano en la fe, a Antonio Herrera, aquí en Una Voz Diferente. Gracias a todos por estar aquí. Como les avisé y como les estaba comentando, tenemos con nosotros a Antonio y es realmente un lujo poder tenerlo. Vamos a tener una conversación bastante interesante con algunos temas que ya les voy adelantando para que tengan una idea. Vamos a hablar un poco sobre gestión pública, sobre el rol que tienen los jóvenes en ella, su experiencia personal que nos va a ir comentando. También vamos a hablar sobre algunos consejos o algunas cositas que ustedes pueden tener, digamos, de ayuda para estas o las decisiones que vayan a tomar para estas elecciones municipales y regionales que estamos contando los días finales. Y por supuesto también vamos a hablar sobre la cosmovisión cristiana en este mundo de gestión pública que tal vez no se habla tanto, pero me parece súper interesante que lo vamos a tocar. Así que vamos a empezar y primero quiero preguntarte, Antonio, como presentación personal, ¿cuántos años tienes y desde cuándo trabajas en el sector público? Muy buenos días, Magda. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Yo tengo 28 años en la actualidad y comencé un 23 de octubre del 2014 a laborar en la gestión pública. De hecho, en algunos días más estoy cumpliendo 8 años como servidor público. Me honra ser un servidor público por la primera palabra, sobre todo, servidor, ¿no? Muchas veces ya en la coyuntura cristiana nos encanta la palabra líder, ¿no? Mi líder, el liderazgo, pero no usamos mucho el término de siervo, ¿no? Que es el Correcto. más preciso. Por eso me gusta llamarme servidor público. Y sí, y si tuviese que usar el otro término, digo que soy un líder en la gestión pública y sé hacer bien las cosas. Tengo 8 años trabajando en gestiones municipales y muy contento de aprender de gente que tiene muchísima más experiencia que yo y sobre todo experiencia de éxito, ¿no? Porque puedes tener experiencia, pero en gestiones fallidas. Yo tengo experiencias en gestiones de éxito, que es lo más importante. Buenísimo, y me gusta mucho eso que resaltas. Las palabras tienen significados importantes y poder ver el cargo que uno puede cumplir dentro de la gestión pública como un cargo de servicio, sobre todo, es clave, ¿no? Y creo que podemos hablar de eso un poco más adelante, pero 8 años me comentas y te felicito por eso y te felicito por lo que ibas comentando, ¿no? Que ha sido experiencia en gestiones exitosas. Quería saber, ¿cuándo es que tú decidiste o supiste, ¿no? ¿En qué momento supiste que tomarías la ruta pública en tu carrera profesional? Tal vez algunos jóvenes no siempre toman como opción hacer carrera profesional dentro del sector público. ¿En qué momento dijiste, no, este es mi camino? Sí, a ver, tengo que remontarme a mi niñez. Yo de pequeño quería ser presidente de grande. Em, Como el niño que quiere ser futbolista, policía, bombero, médico, ¿no? Siempre creo que hay una aspiración válida, justa, ¿no? Sobre todo porque vemos modelos dignos de imitar, ¿no? En ese entonces yo quería ser presidente. Ya cuando crecí comencé a ver la política y vi con desilusión cómo se levantaban presidentes, alcaldes, ¿no? De hecho, aquí mismo en Miraflores, entre el 2007 y el 2010 vivimos una época muy triste en cuanto a la alcaldía, ¿no? De un alcalde que hasta el día de hoy busca relanzarse siempre. Entonces yo en ese momento, acabando el colegio, dije, no, la política no, ¿no? Nos vamos al sector privado, hacemos empresa, gestionamos, pero no, la política no. En paralelo también comencé a ahondar más en estudios teológicos. Yo soy cristiano, congrego en la Alianza Cristiana de Miraflores. Aprovecho en saludar a a mis hermanos de la Alianza Miraflores. Y bueno, ahí estudié en el seminario teológico durante dos años y medio. Me fue bien, ¿no? Pero en paralelo
en paralelo, como cada 4 años hay un cambio de gobierno municipal, entra un nuevo alcalde aquí en Miraflores, ¿no? El alcalde Jorge Muñoz, ¿no? Y entonces yo vi un cambio sustancial en en la política distrital en materia de juventudes, ¿no? Porque muchas veces al joven se le ha querido colocar como un complemento, ¿no? Algunos piensan que hacer algo para los jóvenes es hacer un concierto, un campeonato, una gincana y se acabó. La foto, ¿no? La foto, el discurso, un premio y no haces nada más hasta el siguiente año. Pero con el alcalde Muñoz nosotros como jóvenes fuimos realmente puestos en el centro de las acciones de la ciudadanía y de la participación municipal. Y fue allí donde me invitan a participar de un spot publicitario que se llamaba Yo Soy Miraflores, ¿no? Y estaban buscando distintos perfiles de jóvenes, entre ellos necesitaban un joven cristiano. Y un amigo me pasa la voz y me dice, Antonio, tú que vas a la iglesia, ¿nos puedes ayudar con una grabación? Wow, qué increíble. Y ahí comenzó. Y desde ahí comencé como voluntario y hasta la fecha no he parado, ¿no? No he parado de poder participar de este tipo de actividades y en el 2014 me invitan a trabajar, ¿no? Yo aún siendo un estudiante de universidad, me invitan a trabajar. Y bueno, acá estamos, durante 4 años estuve como coordinador del programa de jóvenes en Miraflores y el 2018, luego de la victoria en las elecciones, el doctor Muñoz me convoca para ser parte de su equipo y encargarme del voluntariado municipal de Lima Metropolitana, ¿no? Ya en pandemia, Magda, en pandemia, y con esto cierro la pregunta, lideré en el marco de mis funciones una iniciativa que se llama Manos a la Olla, ¿no? Y Ujú. Manos a la Olla es una iniciativa que responde justo a este tema de inseguridad alimentaria, ¿no? Y fue en pandemia donde reafirmé mi vocación de servidor público, porque es allí, viendo las circunstancias de miles de personas, donde uno dice, Dios me trajo acá. Pude haber estado en otros espacios, ¿no? Tengo formación de una casa de estudios que tiene muy alto prestigio en el mundo empresarial. Yo soy de la Universidad del Pacífico y pude haber estado en el sector privado, ¿no? Pero creo que si finalmente estoy aquí, va más allá de lo que yo quiero para mí, sino lo que Dios quiere para mí, ¿no? Así es. De eso se trata un poco un pasaje que repetimos siempre, ¿no? Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Nadie que se deleite en el Señor termina pidiendo lo que quiere, Ujú. sino lo que Dios ha puesto. Porque por supuesto uno entiende al final que es su voluntad, es la voluntad del Señor, que va a ser la mejor para nuestra vida, ¿no? Que Él es tan bueno también que nos va a hacer enamorarnos de aquello que Él tiene planeado para nuestra vida. Porque no es como que ya, vamos a sufrir porque, en fin, nos toca hacer esto y porque Dios quiso y vamos a sufrir haciéndolo, no, sino que realmente yo creo que cuando Él coloca esos sueños y coloca esos propósitos, también te hace enamorarte de ellos, ¿no? Porque al final entiendes que si es lo que Dios te quiere haciendo, entonces es algo bueno, ¿no? Tiene un propósito incluso eterno. Ahora, me comentabas, por supuesto, que has tenido una gran experiencia, pero creo que, y sobre todo tal vez como joven también entrando en estos campos, debes haber pasado por algunos retos bastante grandes. Entonces, quisiera preguntarte cuáles han sido estos principales retos de trabajar en gestión pública, ya sea como joven específicamente o tal vez en general, ¿no? Mira, quiero comenzar con dos ideas fuerza. La primera tiene que ver con que nosotros como cristianos no traemos creencias a la gestión pública, traemos soluciones, traemos principios. Es decir, no imponemos nuestra doctrina, ¿no? Cuando gestionamos o cuando gobernamos. Y uso estos dos términos porque soy gestor y al mismo tiempo soy autoridad. Soy gestor público 8 años y hace 6 meses soy regidor aquí en Miraflores, ¿no? Y cuando digo que traemos principios, quiero decir que nuestras acciones tienen un marco de valores cristocéntricos, pero no traigo creencias dogmáticas como imposición. Yo creo que ese ha sido un error tremendo en los últimos años en cuanto al cristianismo en la política, ¿no? Queremos imponer una agenda y de eso no se trata.
De eso no se trata la gestión pública o la política o cualquier otra esfera en donde un cristiano es llamado, ¿no? Porque uno no solamente llama a trascender, Dios no solo llama a trascender en la política, sino en el deporte, en la cultura, en el arte, etcétera, ¿no? Donde quiera que Dios nos llame. Y lo segundo importante, lo segundo trascendente es que las ideas tienen consecuencias, ¿no? Las ideas tienen consecuencias. Entonces, cuando uno tiene estos dos puntales bien establecidos, comenzamos entonces a trabajar con excelencia, ¿no? Y esta es la idea que es transversal a todo. Dios nos llama a ser excelentes. Con esto quería comenzar la pregunta que me has dado, Magda. ¿Por qué digo esto antes del preámbulo? Porque van a haber siempre situaciones complejas. Van a haber momentos en donde el presupuesto no te alcanza, ¿no? Pero tú no eres conformista y dices, bueno, como el presupuesto no me alcanza, yo puedo hacer esto, ¿no? Sino que para eso somos gestores, ¿no? Para, en la manera más honesta posible, ¿no? Encontrar puntales como trabajo con aliados, trabajo con ciudadanía, ¿no? O ser eficientes con los recursos que tenemos. O también hay situaciones complejas como las crisis políticas, ¿no? Porque las crisis políticas te hacen desaparecer personal, te reducen los espacios, un día te dicen la actividad va, al día siguiente te dicen la actividad no va, un día te dicen prensa va a venir y luego te dicen por tal motivo prensa no te va a cubrir, ¿no? Porque a veces tú eres comunicadora, una noticia es más importante que otra y te quedaste sin cobertura porque imagínate, golpe de Estado, cierran el Congreso, censuran a un ministro, entonces quien te prometió cubrirte se fue con el otro. Son situaciones del día a día que hay que manejar, ¿no? Esas son las dificultades que un gestor público asume, sobre todo en una municipalidad, ¿no? Que es un estamento de gobierno no tan mediático como el poder legislativo o el poder ejecutivo. Pero aún así, a pesar del presupuesto, a pesar de la cobertura en medios, ¿no? ¿Qué es lo que te ayuda a decirle a la gente que sí se están haciendo cosas? A pesar de que estas cosas puedan fallar, uno realmente tiene que tener plan B, plan C, plan D y tener justamente un equipo que piense en la milla extra, ¿no? Yo soy un convencido de que Dios ha puesto a la gente idónea en el momento preciso para que me acompañe en la gesta de acciones trascendentes. ¿No? Tengo que agradecer definitivamente a Dios que la gente que me rodea es gente buena, gente honesta, gente que se esfuerza, gente joven, joven que han acabado sus carreras recién, con muchas ganas de aprender, pero también con mucho conocimiento teórico práctico, ¿no? Entonces, ahí también hay una clave sustancial para el éxito que hemos podido lograr en este tiempo. ¿Y qué te hubiera gustado saber o aprender antes de ejercer estos cargos? ¡Wow! ¿Qué me hubiese gustado aprender o saber? Tal vez yo comencé muy joven, tal vez comencé con poca experiencia, ¿no? Pero debo decir que no comencé liderando una municipalidad, ¿no? Comencé de abajo, comencé como promotor de un programa de jóvenes, ¿no? Y a los meses asumí la coordinación. Me hubiese gustado tal vez tener más experiencia en temas de gestión, ¿no? Estaba en segundo ciclo, tercer ciclo, me parece que cuando comencé la carrera Wow. política, la carrera en gestión pública, para ser más exactos. Me hubiese gustado tener conocimientos en materia legal también. Yo no soy abogado, he leído mucho acerca de los temas vinculantes, pero claro, los que me ven y han estudiado derecho saben que ellos mismos incluso a veces se sienten en medio de un océano, ¿no? Como peces pequeños, imagínate cómo yo me sentiré, ¿no? Como plancton. Porque claro, yo no soy abogado, no sé de materia legal, me hubiese gustado aprender un poco más antes de, ¿no? En el camino se aprende algo, pero nunca lo suficiente como para desenvolverte en el mundo de la gestión pública o de la política, ¿no? Me hubiese gustado también tener mayor bibliografía del accionar cristiano en el Estado. Y de hecho, aún me interesa saberlo. Lo cierto es que hay muy poco, ¿no? Es un campo muy poco estudiado, donde hay muy poco conocimiento desarrollado y creo que interés básicamente, porque la Biblia es fuente de respuesta de muchísimas cosas, ¿no? Si hiciésemos estudios sobre Nehemías, Daniel y José, tendríamos para varios ciclos de universidad. Creo que no hay todavía un interés eh, realmente aterrizado de generar contenido y de aprendizaje y de calidad para que los próximos jóvenes
sean tomadores de decisiones. Me hubiese gustado tener esa información en su época. Lo cierto es Claro. que lo he desarrollado en el camino, Ujú. ¿no? Pero qué bacán hubiese sido que el 2014 yo ya hubiese entrado con ese tipo de conocimiento en mi mente, ¿no? Hubiese sido tal vez un poco más fácil. Por supuesto, pero mira, no sabemos, tal vez con toda esta experiencia que has ganado, un libro puede salir y ya comienzas a hacer tú esa bibliografía que estoy segura realmente muchos de nosotros le va a venir de muchísima utilidad. Pero bueno, ¿por qué consideras tú que los jóvenes deberían, bueno, tener como dentro de sus opciones el adentrarse al mundo de la gestión pública? Tú nos comentabas que en un inicio comenzaste o tuviste la idea de no ir por ahí, pero terminaste ahí. Entonces, ¿por qué crees que los jóvenes deberíamos involucrarnos? Mira, yo valoro todas las acciones. Yo valoro todos los puestos, los oficios, las profesiones. Todas son útiles, vitales, importantes, pero no me vas a dejar mentir y la gente que me está viendo que hay escenarios que pueden poner en jaque a todos los demás, ¿no? Me encanta el fútbol, soy hincha del mejor equipo del Perú Uy, ¿cuál? y la U, definitivamente, pero si la U no campeona hoy o no campeona el otro año, o Perú no va a este mundial o no va al siguiente, nos va a doler un par de días, Pero ahí quedó, pero al tercer día la vida sigue, la vida continúa, claro. ¿no? Y puedo así hablar de muchos otros escenarios que son útiles, que son necesarios, que generan economía, pero no ponen en jaque a todas las demás. Ujú, ¿Qué quiero decir? La situación en nuestro país ahorita no está mal porque el sector privado está mal. La situación en nuestro país no está mal porque Perú no fue al mundial. La situación en nuestro país no está mal porque aún no hemos llegado al top del mundo cinematográfico, ujú, ¿no? La situación del país está mal porque tenemos pésimos gobernantes, porque tenemos un mal presidente, porque tenemos un Congreso cómplice, ¿no? Astuto y cómplice, porque hay que ser sinceros como tal, ¿no? Aquí no hay nadie por quien decir vale la pena luchar porque tenemos autoridades municipales de la vista gorda, con poca eficiencia, con poca capacidad, con poco discernimiento de cómo hacer las cosas. Y por esas razones estamos como estamos, en ujú, muchos sentidos de la palabra. Entonces, yo sí creo que la gestión pública puede poner en jaque o no a todo lo demás. Por eso le invito y hago extensiva la invitación a que más jóvenes profesionales puedan involucrarse en el quehacer público, porque es a través del aparato estatal, ¿no? Que no tiene por qué ser tan grande, sino más bien tiene que ser eficiente, ¿no? Yo no creo en el papá Estado, un Estado todopoderoso, gigante, que se mete en la vida de las personas. Yo creo que el Estado tiene que ser eficiente, y la eficiencia es lograr los resultados con la menor cantidad de recursos posibles. Pero para lograr algo eficiente necesitamos un equipo capaz, capaz. Yo creo que las juventudes de hoy cada día son más preparadas que las de antaño, ¿no? Un joven en pandemia ya hizo 2 diplomados, 3 cursos, aprendió un nuevo idioma, acabó la universidad. Pero la pregunta es, ¿para qué? ujú. ¿Para ser exitoso? ¿Para tener una buena familia? ¿Una casa, 2 casas, un auto? Mientras el entorno inmediato está colapsando, ¿no? Mientras todo a tu alrededor basta prender un rato la televisión, colocar un canal de noticias y en 10 minutos lo vuelves a apagar porque sientes Sí. asco, porque sientes náuseas. Eso sucede cuando nos desentendemos de aquella situación que puede poner en jaque a todas las demás. Eso es la gestión pública. La gestión pública eficiente trae esperanza. La gestión pública como la que vivimos en el Perú trae justamente tristeza, trae pobreza, trae un país en caída libre. ¿Vamos a esperar que alguien se levante o vamos a nosotros utilizar los instrumentos que Dios nos ha dado, ¿no? Para ponerlos al servicio de la gente? Yo soy un convencido, Magda, que si acabé la universidad, si Dios permitió que hasta la última boleta de la pensión se pague, Mm, es para servirle, no para que Antonio Ricardo Herrera Cabanillas sea importante, mm, sino para que le podamos servir. La historia de la vida
no se trata de ti o de mí, se trata de Él. Y el cristiano tiene que comprenderlo. Yo me dirijo a los jóvenes cristianos. El cristiano tiene que comprender que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Cuando comprendamos eso, vamos a dejar de izar banderas ajenas para izar la nuestra, la de Cristo, ¿no? Por eso yo los invito a la gestión pública. Y si no van a la gestión pública, infórmense, porque dar un voto también es una decisión de cristiano, ¿no? No nos podemos abstener o votar en blanco o viciar nuestro voto. Un cristiano creo que está llamado a asumir una posición y asumir las consecuencias de esa posición, ¿no? No hay que ser, disculpa el término, cobardes, evitando tomar una postura. No, está buenísimo, buenísimo. Yo también ya me había quedado escuchando y realmente reflexionando. Creo que son preguntas que cada uno de nosotros nos debemos hacer. A ver, yo también, como tú, considero que Dios también tiene un propósito específico para cada uno. Y probablemente algunos no estén llamados a ejercer en la gestión pública, pero definitivamente sí hay un mayor recelo a entrar en este campo, pero yo creo que es importantísimo, es vital, sobre todo si realmente queremos ver un cambio en el país. Si es que queremos, como comunicadora, por ejemplo, ¿no? Ponías ese ejemplo que tal vez no, nuestra industria audiovisual no se ha realizado a su mayor potencial teniendo el talento que se tiene dentro del Perú, pero si queremos incluso darle un mejor escenario o darle un mejor colchón para que esta pueda seguir explotándose, entonces también tenemos que tener presente, ¿no? El efecto que causa que nuestro país, que a nivel legislativo, que a nivel ejecutivo estemos tan mal, si podemos mejorar esa situación, si también la podemos mejorar a nivel municipal, regional, sabemos que eso va a traer consecuencias positivas también para el desarrollo de otras áreas de nuestra sociedad. Pero digamos que es un avance que debería ir de la mano. Y lamentablemente el avance en estos otros campos no van a poder darse a su plenitud en la mayoría de casos si es que lo otro tampoco está avanzando yendo por el camino correcto, ¿no? Pero ahí entonces es la pregunta, nosotros vamos a dejar que, a ver, eventualmente si alguien se anima a, a tener ese cargo, a asumir esa responsabilidad, o también nosotros podemos adentrarnos a hacerlo, ¿no? Entonces, si es que hay un joven que tal vez nos está escuchando y dice, ok, me están convenciendo o ya venía convencido, ya tenía una idea de que quería hacer esto, pero no sé cómo empezar. O sea, estoy sentado en mi casa, veo la situación que estamos enfrentando, sé que se vienen las elecciones municipales regionales, tal vez es una oportunidad de nuevo inicio, pero ¿qué puedo hacer yo desde mi posición para comenzar a entrar a este mundo de la gestión pública? Mira, si me da chance, yo quiero leer rápidamente un pasaje que es completamente desafiante. Un versículo en realidad, y explico el contexto. Cuando uno va a Nehemías, al libro de Nehemías, se da cuenta que Nehemías era un funcionario público, era un servidor del rey, era un copero, ¿no? Tal vez hoy en día no existe la función del copero, pero hace muchísimos años existía. Y a Nehemías le llega una noticia muy fuerte, una noticia devastadora. Había caído el muro de Jerusalén, habían destruido su ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en este momento? Nehemías dice, el versículo 4 del capítulo 1, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Yo quiero preguntarte a ti, Magda, y a los que me ven, ¿no suena muy parecida la situación de aquella Jerusalén con la del Perú? Yo te quiero preguntar a ti que me ves, ¿cuándo fue la última vez que verdaderamente te conmoviste de impotencia porque tu país se cae a pedazos? ¿Cuándo fue la última vez que, si es posible, lloraste o sientes que tu corazón se dolió profundamente por esas ollas vacías que vemos en televisión todos los días, porque no hay comida, por esos niños que no estudian, por esas personas que mueren y no hay justicia en el Poder Judicial, porque las asesinan y los asesinos están libres, por esos cuantísimas violaciones que se efectúan a diario y no hay sanciones para los violadores? ¿Cuándo fue la última vez que te doliste porque tu país está sumido en la miseria? Mm. Pero dice la Biblia que Nehemías no solo se dolió e hizo duelo, sino que oró al Dios de los cielos. Lo primero que uno tiene que hacer, Magda, es orar.
Suena curioso porque todo el mundo quiere ir a la acción. Y claro, vamos a ir a la acción. Pero lo primero que hay que hacer es orar y rogarle a Dios que nos use como autoridades o nos use como buenos ciudadanos, ¿sabes? Porque la política no es más que la expresión de lo que es la ciudadanía, nada más que las cámaras nos apuntan. Si tenemos un congresista ladrón, es porque el señor del pollo es ladrón también, o el cambista, o el taxista, o la ama de casa, o el niño que se quedó con el vuelto del pan. Entonces, tenemos que orar por una sociedad que viva en valores, para que cuando en 20, 30 años esos niños, esas señoras, esos maestros sean autoridades, sigan viviendo fieles en lo mucho también. Y lo siguiente que hay que hacer luego de orar es hacer. Porque si tú lees, y te dejo la tarea en casa, los que me ven, si tú lees los próximos versículos, capítulos de Nehemías, te vas a dar cuenta que Nehemías no se quedó en la oración. Nehemías se puso de pie, fue a la presencia del rey, intercedió por su ciudad y Dios puso gracia en el corazón del rey y el rey lo ayudó inclusive porque le dio las cartas, le dio la gente, le dio la logística para que vaya y reconstruya Jerusalén. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú que me estás viendo? Tienes dolor por el país, te duele lo que sucede, te has quebrado porque sientes la impotencia de que esto no va a cambiar. Bueno, ve en lo secreto y busca al Señor y dile, Señor, ¿cómo quieres que te sirva para que mi país cambie? Y luego ponte de pie y el Señor te va a usar, créeme que te va a usar. Lo primero que tienes que hacer ahorita nomás, 2 de octubre, en 2 semanas y media, son las elecciones municipales. Vas a elegir a los candidatos que van a gobernar tu distrito, tu ciudad por los próximos 4 años. Deja el TikTok, deja el Instagram, deja el Facebook un ratito y ponte a ver los planes de gobierno. Léelos con discernimiento. Dile, Señor, dame sabiduría. Proverbios 2:6 dice que Dios da sabiduría e inteligencia. De arriba vienen. Y Él pide sabiduría a todo aquel que se la pide. ¿No? Él da sabiduría a todo aquel que se la pide. Entonces, vamos, toma tu tiempo, lee y toma un voto consciente, toma un voto de decisión. Y lo siguiente que te digo es actúa. No tienes que ser el presidente del país para cambiar la historia de la nación. Puedes comenzar haciendo voluntariado, participando en las juntas vecinales de tu distrito, en los programas de jóvenes de tu comunidad. Puedes hacer proyectos de responsabilidad social desde la iglesia. Hay muchísimas cosas. Y si tienes alguna otra duda, te invito a que me puedas seguir en redes sociales, consultar cualquier pregunta, estoy para servirte. Me pueden buscar como Antonio Herrera Cabanillas en Facebook y en Instagram también. Estoy para poder atenderte. Y nada, quiero que realmente te cuestiones, ¿qué he hecho hasta aquí para traer el reino de los cielos a mi país? Para que esta sea una nación un poco más justa, más equitativa y que la gente vea que existe un rey que les ama. Ese es mi desafío para toda la juventud que me está observando, Magna. Muchas gracias por este espacio y quiero cerrar con esta frase, es una frase muy desafiante. Martin Luther King en los años 60 decía lo siguiente: no me duele los actos de los malvados, me duele la indiferencia de los que se hacen llamar buenos. Mm. Y el contexto es muy sencillo. Se lo decía a los cristianos blancos que nunca hicieron nada para hacer valer el derecho de los que no eran como ellos. Que no pase lo mismo hoy en el Perú. Que la indiferencia no sea un común denominador entre los cristianos. Tenemos que hacer, tenemos que orar, pero tenemos que hacer también. Buenísimo, amén, amén, amén. Wow, esto estuvo increíble. Yo creo que hay muchas gemas en la conversación que hemos tenido el día de hoy y espero que ustedes realmente puedan encontrarlas, atesorarlas, que hayan sacado, y si no lo habían sacado antes, papel y lápiz, pues que vuelvan a revisar esta entrevista y con su papel y lápiz tomen notas de algunos de los consejos que Antonio nos ha podido dar y por supuesto la sabiduría que nos ha compartido. Yo me quedo también con este mensaje, con este ejemplo de Nehemías, porque cuando yo leí ese pasaje, realmente hasta me salió la lagrimita, porque yo también me sentí identificada. O sea, yo creo que también tuve ese momento en el que fue tal
la situación que yo veía en mi país que me llevó a conmover hasta las lágrimas también. Y es ahí donde entendí, es así como nosotros debemos ver nuestra sociedad. Finalmente es así como nosotros mostramos ese amor que tiene Dios para las otras personas, ¿no? Así también extendemos su amor. Y bueno, creo que eso es lo que sucede cuando amamos a nuestro prójimo y eso se extiende a querer lo mejor para nuestro país también, ¿no? Entonces, sí, ese pasaje es simplemente maravilloso, los animo a que lo puedan leer también. Ahí van a ver en la pantalla las redes que tiene Antonio, porque también van a tener muy buenos consejos, sobre todo aquellos jóvenes que están postulando ahora también para ser regidores en las diferentes municipalidades. Creo que pueden revisar el contenido que él está compartiendo, va a ser de súper ayuda también en consejos prácticos para ustedes. Y como los había comentado, también es momento de poder analizar más juiciosamente los planes de gobierno que nuestros candidatos están proponiendo para poder emitir un voto informado y responsable, que finalmente ahí también nosotros tenemos una gran responsabilidad y aún más como hijos de Dios de poder dar un voto no solo inteligente y responsable, sino sabio. Así que, bueno, eso ha sido todo por el día de hoy y espero más adelante tener otra oportunidad. Tal vez podemos hacer un live en Instagram, no lo sé, ya un formato diferente y hablar más sobre voluntariado, porque a mí ese es un tema que a mí me apasiona, porque yo he sido voluntaria y en algún momento, cuando he compartido contigo, cuando nos conocimos, me di cuenta que también había sido engañada como voluntaria en algún momento, en algunos aspectos, y me pareció súper interesante lo que tú me planteabas respecto a eso, así que, pero queda pendiente para que ustedes también se mantengan conectados y nos sigan, para que lo puedan ver y escuchar esa conversación. Pero bueno, Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos en una voz diferente en esta oportunidad. Un gusto, Magdi, que Dios te siga usando para que su reino se afirme y más cristianos puedan ser luz y sal en la sociedad. Dios nos llamó a ser apóstoles, ¿no? Dios nos llamó a ser apóstoles y la palabra apóstol, y con esto quiero despedirme, la palabra apóstol viene de apostolos. El apostolos era el buque que iba a la cabeza en una flotilla en formación de B y llevaba a bordo mentes brillantes en distintas ramas de la ciencia. ¿Cuál era la misión del apostolos? La misión del apostolos era transformar la cultura en el territorio conquistado para que cuando el rey viniera se sintiera en casa.